Muy bien, hablemos ahora de la energía potencial, ¿verdad? Entonces ahí tenemos la definición. La energía potencial es la energía acumulada que posee un sistema en virtud de su posición o condición. ¿Y a qué nos referimos con eso? Bueno, tal vez si ya conoces el concepto se te venga a la mente una situación cuando un objeto se encuentra en una posición elevada, pero ese en realidad es un tipo de energía potencial, ¿verdad? En el que más nos vamos a concentrar, pero no es el único. ¿Qué otra condición cumpliría o qué otra situación más bien cumpliría con la condición que indica la definición? Bueno, considerar la siguiente situación, un resorte, ¿verdad? Este es un resorte que sirve para ser estirado, es decir, trabaja la tensión, así se dice. También hay resortes que sirven para ser comprimidos, ¿verdad? Como el resorte de una pluma, entre otros. Bueno, estarás tú de acuerdo que para poder hacer que ese resorte pase de la condición del lado izquierdo a la condición del lado derecho, tendríamos que aplicarle una fuerza y esa fuerza la tendríamos que aplicar a lo largo de un desplazamiento, ¿verdad? Y entonces si tenemos fuerza y desplazamiento, entonces en ese caso estaríamos haciendo trabajo y según el concepto de trabajo que hemos visto previamente, también estaríamos invirtiendo energía y esa energía se quedaría acumulada en el resorte. ¿Cómo refleja el resorte que tiene esa energía acumulada? En este caso porque el resorte está estirado. Entonces la energía que tiene acumulada el resorte depende de su condición, cómo está, ¿verdad? Cuando está comprimido no tiene energía acumulada, cuando está estirado tiene energía acumulada, ¿verdad? ¿Y cómo liberaría esa energía ese resorte? Cuando el resorte nuevamente regresa a su condición inicial, cuando soltamos el resorte, ¿verdad? Y bueno, esta energía se puede utilizar. Pensemos, por ejemplo, en una pistola de dardos, una pistola de juguete. Tiene un resorte que se trabaja la compresión, es como un gran resorte de pluma, entonces ahí más bien se invierte energía para comprimir al resorte y entonces esa energía a la hora de que se acciona el gatillo se libera y toda esa energía se la suministra el resorte al dardo, ¿verdad? Y el reflejo es que el dardo adquiere energía cinética, ¿verdad? Que es un concepto que ya vimos previamente, ¿verdad? Entonces aquí depende de la condición, cómo está el resorte. Por ejemplo, tal vez la mayoría de ustedes han escuchado de los relojes de cuerda y o tal vez han visto alguno en su vida. La perilla que se suele utilizar para ajustar la hora de los relojes antiguamente servía para darle cuerda, así se utilizaba esta expresión, para darle cuerda al resorte. ¿Cómo funcionaban estos resortes? Estos relojes, perdón, estos relojes poseían también un resorte, pero de una estructura un poco diferente, ¿verdad? Tenía forma más bien como de serpentina. Entonces, más o menos esa perillita a través de un engranaje estaba conectado a un resorte como el que se muestra ahí en la imagen, ¿verdad? Y ese resorte pasaba de más o menos esa posición a como que las vueltas que tiene irse abriendo y plegarse en los extremos, cambiaba su forma, por decirlo así. Y toda esa energía acumulada y esa energía que se invirtió a la hora de estarle dando cuerda, este es un tipo de resorte diferente a los anteriores. De hecho, hay por lo menos tres tipos de resortes: de compresión, que sirven para comprimirlos, aplastarlos; de tensión, para estirarlos; y de torsión. Entonces este sería un resorte de torsión. Entonces toda esa energía se iba liberando a través de un mecanismo gradualmente, lo cual hacía que funcionara el reloj, ¿verdad? Tal vez sería interesante regresar a ese tipo de alternativas en donde la energía la suministraba uno mismo y crear dispositivos que funcionaran así, que no dependiéramos de estar conectando nuestro celular para cargarlo, sino que nosotros mismos pudiéramos cargarlo, ¿verdad? Virtualmente sería posible hacerlo, ¿verdad? Entonces, bueno, ese es un tipo de energía potencial. La energía que está acumulada depende de la condición o depende de la posición, ¿verdad? Incluso se llega a hablar del concepto de energía potencial química, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, la energía que tienen dos compuestos, bueno, está acumulada y a la hora de que reaccionan se liberan y se producen nuevos compuestos. Entonces también depende de qué tipo de compuestos tenga al principio. Por ejemplo,
Un dato interesante son los autos de hidrógeno, ¿verdad? ¿Cómo funcionan? Bueno, pues como su nombre lo indica, a través de este gas. Pero ¿de dónde se obtiene? Bueno, esos autos que ya tienen a más de 30 años, pero que a los cuales no se les ha dado pues una buena difusión y tal vez hayan algunas razones ocultas por las cuales no se ha hecho. Ese tipo de autos funcionan, podríamos decir que su materia prima es el agua, ¿verdad? El agua, tal vez has escuchado a través de un proceso que se llama electrólisis, se puede separar el hidrógeno del oxígeno que la conforman. Entonces, para poder separar el agua invertimos energía. Sería como, la analogía sería estirar el resorte para separar el agua. Y esa energía se recupera cuando nuevamente el hidrógeno vuelve a reaccionar con el oxígeno. Y estos autos, bueno, desde mi perspectiva, pues son fabulosos porque lo que se obtiene como residuo es agua nuevamente, ¿verdad? Entonces, algunos de ellos venían con un dispositivo que producía una electrólisis considerable como para suministrar la cantidad de hidrógenos suficiente al automóvil, ¿no? Entonces, depende de la condición, depende de si esas moléculas de hidrógeno y oxígeno están juntas o están separadas. Si están separadas, tienen energía acumulada. Cuando reaccionan y se juntan, liberan esa energía, ¿verdad? Entonces, algo así como el resorte. Pero seguramente cuando tú has escuchado, cuando has oído hablar del concepto de energía potencial, pues más bien estás pensando en un objeto que se levanta. Y es correcto, también ese es un tipo de energía potencial, un tipo de energía acumulada, depende de la condición, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, al igual que el resorte al estirarlo, si para levantar un objeto, un bloque como el de la figura, tenemos que realizar trabajo. Para poder hacer esa acción tenemos que aplicar una fuerza, no podemos hacer eso que se ve en la figura, de levantar hasta una altura h un bloque, una cierta, una cierta altura, si no invertimos, si no aplicamos una fuerza, ¿verdad? Entonces tenemos que aplicar una fuerza y esa fuerza se aplica a lo largo de un desplazamiento. Entonces si hay fuerza y desplazamiento hay trabajo, y lo mismo que habíamos dicho anteriormente, si hay trabajo hay energía involucrada. Entonces él o lo que hizo ese trabajo al levantar ese bloque invirtió energía y se la transfirió al bloque, ahora está acumulada en el bloque tiene energía. ¿De qué manera puede? Bueno, entonces aquí esta sería una definición especial de energía potencial gravitacional, ¿verdad? Que es una rama de la energía potencial en general. La energía potencial gravitacional podríamos decir que es una energía acumulada que posee un sistema en virtud de su altura, ¿sí? Que depende de qué tan alto está ese bloque, ¿verdad? Entonces, bueno, pues ¿a qué va a ser igual la energía que tiene acumulado ese bloque? Pues al trabajo que se realizó para llevarlo de uno a otro nivel. ¿Cómo podría yo recuperar esa energía? En el caso de la energía química, cuando se da la reacción, en el caso de la energía potencial elástica, si es que no mencioné el nombre, en los resortes se llamaría energía potencial elástica, cuando el resorte regresa a su condición original. Entonces, en este caso, esa caja, cuando regrese a su posición original, en donde estaba al principio, y vamos a poner aquí de qué a qué posición pasó, de la posición 1 a la posición 2. Cuando regresa a la posición 1, entonces nuevamente libera esa energía. Si lo soltamos, pues va a liberar esa energía de una manera súbita, ¿verdad? Antes pasando por energía cinética, que ese es el concepto que vamos a ver posteriormente en la transformación de la energía, ¿verdad? Ahora, ¿qué la fuerza que ejercemos para levantar ese bloque de manera con rapidez constante, ¿a qué sería igual? Sería igual al peso del bloque, ¿verdad? Entonces aquí la fuerza que aplicamos tendría que ser igual al peso del bloque. Ahora, hacia dónde voy es a cómo calculamos la energía potencial. Y esta es una de las deducciones más sencillas que existen, ¿verdad? Entonces el trabajo que se realizaría para levantar el bloque desde el piso hasta esa altura h sería igual, la fórmula de trabajo es fuerza por distancia. Esa es la fórmula general. En este caso, la fuerza que se tendría que hacer pues sería igual al peso del bloque y la distancia, como es una distancia vertical, pues utilizamos la h, prácticamente es un cambio de variable, un cambio de letra, ¿verdad?
y ese trabajo que se realizó es igual a la energía que está acumulada en el bloque. Entonces esa sería la energía potencial. La verdad es que sería la fórmula de energía potencial gravitacional. Bueno, en los lugares donde se maneja el sistema inglés se trabaja más con el concepto de peso que con el de masa, o se manejan más las unidades de peso que las de masa, y generalmente así se deja la fórmula, tomando en cuenta que para nosotros son más familiares los kilogramos que los newtons. Entonces podríamos expresar esa misma fórmula en función de la masa, recordando que el peso es el producto de la masa por la gravedad, y entonces si sustituimos esta fórmula en la anterior, llegamos finalmente a la fórmula de energía potencial que vamos a estar utilizando. Entonces sería masa por gravedad por altura, ¿verdad? Y entonces, bueno, vamos a enmarcar esta fórmula. Bien, entonces vamos a ponerle valores a ese ejemplo para ilustrar cuál es el sentido o el significado que tiene esa fórmula. Digamos que este cuerpo tiene una masa de, vamos a inventar cualquiera, para simplificar las cosas, de 100 kilogramos, ¿verdad? Y pues que se eleva hasta una altura de 2 metros. Entonces ese bloque, solo por estar en la posición 2, que ya borré cuál era la posición 1 y la posición 2, solo por estar en esa posición tiene energía acumulada. ¿Cómo se calcula esa energía que tiene acumulada? Bueno, entonces la energía potencial, su cálculo sería masa, 100 kilogramos, por gravedad, por 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, y por altura, en este caso por 2 metros. Bueno, el resultado de esto serían 1960. 1960, ¿qué unidades tendría el resultado? Bueno, vamos a verificar el resultado. ¿Verdad? ¿Qué unidades tendría el resultado? Bueno, así directamente tendría como resultado kilogramo metro cuadrado sobre segundo cuadrado. Estos metros multiplican a estos otros. Y si repasas el tema de trabajo, verás que esa combinación de unidades, kilogramo metro cuadrado sobre segundo cuadrado, es igual a joules. Entonces estos serían 1960 joules, que es la misma combinación de unidades que obtenemos de la fórmula de energía cinética, ¿verdad? Que también lo podríamos haber hecho asociando solo estas dos unidades. De ahí, kilogramo metro sobre segundo cuadrado tendríamos newtons, y si multiplicamos newtons por metro, también recordamos que la definición de joule es newton metro, ¿verdad? Ahora, ¿cómo interpretamos ese resultado? Bueno, ese bloque, solo por estar a esos 2 metros de altura, tiene acumulados 1960 joules. Ese es su sentido primario. Eso es atendiendo a la definición de energía potencial. Pero también se puede interpretar como el trabajo que se realizó para llevar desde la posición inicial a la posición final a ese bloque, ¿verdad? Ese es el segundo significado. Y también se podía interpretar como la energía que liberaría ese bloque si lo suelto, si lo libero y regresa a su posición inicial, ¿verdad? Ese es el concepto de energía potencial. Bueno, un detalle interesante, tal vez incluso chocante, es que la energía potencial de un cuerpo es relativa, ¿verdad? Es decir, podemos considerar que tiene muchas energías potenciales a la vez. ¿Cómo es posible esto? Bueno, considera la siguiente situación, o más bien vamos a convertirlo ya en un ejemplo, ¿verdad? Entonces imagínate que tenemos una situación así como la que acabo de poner, un edificio algo extraño, tiene forma como de zapato, ¿verdad? Entonces podemos distinguir tres niveles diferentes. Podemos distinguir la azotea de donde está parada la persona, ¿verdad? Y vamos a considerar que está sosteniendo ahí pues una bola de boliche o cualquier objeto, una sandía. Bueno, entonces un nivel es donde está parada la persona, ¿verdad? La azotea más alta. El segundo nivel pues es podríamos considerar el edificio que está al lado, o la casa que está al lado de ese edificio, y otro el nivel de la calle.
Entonces, con respecto a cuál de los tres niveles el cuerpo tendría más energía potencial, no tendría la misma energía potencial. Está en la misma posición y tiene diferentes energías potenciales. Entonces, a eso es a lo que me refiero porque la energía potencial es relativa. Entonces, el ejercicio, calcular la energía potencial del cuerpo de la figura con respecto a los puntos, o más propiamente dicho, con respecto a los niveles A, B y C, ¿verdad? Entonces, la energía potencial, por eso se dice que depende del nivel de referencia. Tenemos que establecer un nivel de referencia. Entonces, bueno, pues vamos a hacer el cálculo. Vamos a poner una masa para este cuerpo. Vamos a poner una masa de unos 2 kilogramos. ¿Cuánto valdría la energía potencial con respecto al punto A? Es decir, donde está parado la persona. La fórmula, recordando, la fórmula de energía potencial es masa por gravedad por altura. Pues la masa serían 2 kilogramos por gravedad, 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, y por la altura, entonces sería desde el objeto hasta el nivel A, entonces sería por 1.2 metros. Esto daría como resultado 11.5 joules. Perdón, 23.5 joules, ¿verdad? Entonces eso quiere decir que para llevar a ese objeto de este nivel a este, se tiene que hacer un trabajo de 23.5 joules, o que al soltar ese objeto, al chocar con este punto, en este punto liberaría 23.5 joules de energía. Pero ¿qué pasaría si esta persona se acerca aquí al borde del edificio? Vamos a ponerlo, vamos a moverlo, y ahora va a liberar el objeto hasta que choque con este nivel. No liberaría la misma cantidad de energía, ¿verdad? La energía potencial, cuánta energía acumulada, creo que es hasta un poco lógico, ¿verdad? No tan difícil de entender, pues depende de la masa del cuerpo. Entre más masa tenga el cuerpo, más energía potencial tiene, y mientras más alto tenga, más energía acumuló, más trabajo se realizó para llevarlo hasta ese punto, ¿verdad? Entonces, bueno, ¿cuál sería la energía potencial con respecto al nivel B? Pues ahí tenemos la fórmula. Entonces sería masa, 2 kilogramos nuevamente por gravedad, 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, por la altura, por la diferencia de niveles entre la posición del objeto y el nivel B. Entonces serían 4.5 metros, no, ¿verdad? De esto tenemos que tomar en cuenta toda esta altura, ¿verdad? Desde donde está el objeto hasta el nivel B. Y entonces ahí tendremos un desnivel de 4.5 más 1.2, serían 5.7 metros. Entonces, mismo objeto, misma posición, dos energías potenciales. Y eso puede resultar un poco chocante, como hemos dicho. En este caso serían 111.7, bueno, vamos a dejarlo así, 111.7 newtons, joules, ya que el primer resultado lo dejamos hasta las décimas, ¿verdad? Y bueno, aquí ¿cómo interpretamos ese resultado? Bueno, con respecto al nivel B, tiene más energía potencial, sí, se requiere más trabajo llevar al objeto desde este nivel hasta este nivel que llevarlo de esta posición a esta posición. Si lo suelto, mientras que en este nivel liberaría una energía de 23.5 joules, si lo suelto y desde esta altura a este nivel, entonces ahí se liberaría más energía, 111.7 joules, ¿verdad? Y finalmente, con respecto al punto C, ¿cuánta energía potencial tendrías? Seguramente estás de acuerdo que con respecto a este nivel, si ahora utilizamos esto como nivel de referencias, y en lo sucesivo, si hacemos ejercicios y de repente pongo estas dos letras NR, eso quiere decir nivel de referencias.
Entonces tenemos que establecer un nivel de referencias para nuestro cálculo, ¿verdad? Entonces con respecto al punto C, entonces la energía potencial sería masa nuevamente, ese valor no cambia, la gravedad tampoco cambia, 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, y entonces ahora tendríamos que sumarle a esos 6.3 metros del piso, del nivel de calle a la azotea más alta, 1.2 metros adicionales que tiene el objeto, entonces serían 7.5 metros por 7.5 metros. ¿Cuánta energía potencial tendría con respecto al punto C? Bueno, pues de antemano la mayor de todas, ¿verdad? El resultado serían 147 joules. Y esto pues podría generar así como que confusión. Bueno, entonces maestro, pues ¿cuál vamos a utilizar? Bueno, la verdad es que después veremos, más bien hablaremos de intercambios de energía. Y cuando hablamos de intercambios de energía, en realidad no importa tanto el nivel. Por ejemplo, podríamos resolver un ejercicio de que nos preguntara cuánta energía se tiene que hacer para llevar al objeto, vamos a decirlo, desde este punto, desde este punto, vamos a ir al punto A al punto D. Ya utilicé B y C, entonces vamos a ir desde este punto, ¿cuánta energía necesitaría? Bueno, maestro, ya tenemos el resultado, sería el resultado del inciso A, 23.5 joules, porque ya había mencionado que ese resultado tiene que ver con el trabajo o la energía que se acumula para llevarlo de este punto a este otro punto. Sí, pero aquí estamos hablando ya de un desplazamiento y entonces ahí estaríamos hablando de una diferencia de energías, ¿no? ¿Cuánto fue la variación de energía potencial? ¿Cuánta energía potencial tendría en este nivel? Bueno, también otro detalle, si el objeto, si pongo el nivel de referencia en donde está el objeto, entonces su energía potencial sería cero, porque no hay altura. Entonces la energía potencial, vamos a decir aquí, la energía potencial 1, bueno, la variación de energía potencial sería energía potencial 2 menos energía potencial 1. Y entonces, ¿cuánto valdría ese trabajo? Entonces sería la energía potencial 2, pues serían los 23.5 joules. Que tenían ya en este punto, menos, y que lo calculamos de esta manera, menos 0 joules. Y pues la energía pues, es igual al primer cálculo que habíamos hecho. O sea, para saber cuánta energía potencial acumuló el cuerpo de llevarlo de esta posición a esta, bueno, pues restamos las dos energías potenciales. Pero aquí utilizamos como nivel de referencia el nivel A. ¿Qué hubiera pasado si hubiéramos elegido otro nivel de referencia? Cuando hablamos de cambio de energía potencial, pueden cambiar las energías potenciales inicial y final, pero la diferencia de energías no cambiaría, ¿verdad? Entonces vamos a utilizar ahora este nivel de referencia. Todo esto es adicional al enunciado, ¿verdad? O al ejercicio. Los resultados del ejercicio de una vez los enmarcamos. Según lo que dice ahí el enunciado, pues estos serían los resultados. Y todo esto que estoy diciendo es adicional. ¿Por qué no pues es tan importante que la energía potencial sea relativa? Bueno, en el caso de que hagamos cambios de energía no hay tanto problema. Entonces, para llevarlo del punto A al punto D, con respecto a este nivel, ahora vamos a utilizar este nivel de referencias. Con respecto al nivel de referencia 2, ¿cuánto trabajo o cuánto fue la variación de energía potencial de llevarlo de este punto a este punto, del nivel A al nivel D? Bueno, pues primeramente tenemos que calcular la energía potencial en este punto. Ahora ya no es cero con respecto a este nivel con respecto a este nivel de referencias. Aquí hay una diferencia de 4.5 metros. Esa sería la energía potencial 1. Entonces calculamos la energía potencial 1. Sería masa 2 kilogramos por gravedad, 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, y por la primera altura 4.5 metros. Y la energía potencial 2, a la
que tuvo al final con respecto a ese nivel de referencias también sería 2 kilogramos por 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, y tendríamos que ver la diferencia de niveles desde aquí hasta este nivel, ¿sí? Entonces ahí ya teníamos ese cálculo, incluso 4.5 más 1.2 serían 5.7 metros, ¿verdad? Ya teníamos ese cálculo, 11.7 joules. Y 2 por 9.8 por 4.5 nos da como resultado 88.2. ¿De cuánto es la diferencia de energía potencial? Energía potencial 2 menos energía potencial 1. 111.7 joules menos 88.2 joules. ¿Cuál es el resultado? Si lo comprobamos, nos vuelve a dar el mismo resultado, 23.5 joules. ¿Verdad? Entonces, cuando hablamos de diferencias de energía potencial, no importa en dónde está el nivel de referencia. Podemos incluso jugar con el nivel de referencia, ¿verdad? Aunque se suele poner siempre en la posición más baja, ¿verdad? Bueno, entonces, recapitulando, nada más vamos a hacer un ejercicio sencillo para no pues revolver con tantos conceptos que he mencionado, ¿no? Calcular la energía potencial de un cuerpo de 50 kilogramos con respecto a un nivel de referencias de 20 metros, ¿verdad? Como decíamos, tal vez debemos haber empezado con este ejercicio. Aquí ya nos están indicando que el nivel de referencias tiene una diferencia de altura de 20 metros, ¿verdad? Y aplicamos la fórmula de manera directa. Entonces la energía potencial, recordando la fórmula, sería igual a masa por gravedad por altura. Entonces la energía potencial de ese cuerpo sería masa 50 kilogramos por 9.8 metros sobre segundo al cuadrado y por 20 metros. Que bueno, aunque no habíamos puesto como tal un enunciado, pues ese fue más o menos el primer ejercicio que resolvimos con otros datos, ¿verdad? Entonces, pues haciendo las operaciones, me parece que serían 9800, 50 por 20 por 9.8, 9800 joules, ¿verdad? Este sería el resultado. Y finalmente vamos a hacer otro ejercicio en el que vamos a jugar con, ya no con los niveles de referencia, sino con la posición del objeto. Lo vamos a poner en diferentes posiciones. Aquí marcamos el resultado. Dice el ejemplo, calcular la energía potencial de los objetos A, B, C y D con respecto al nivel de referencia, NR. Y bueno, nos dicen que la masa de todos los cuerpos es de 30 kilogramos, entonces en otras palabras consideremos que es el mismo objeto en diferentes posiciones, ¿verdad? ¿En cuál posición tendría mayor energía potencial? Bueno, siempre en la posición más elevada, ¿verdad? En la posición A. Bueno, también este ejercicio tiene dos objetivos: recordar cuál es la energía potencial de un cuerpo cuando se encuentra en el nivel de referencia, y algo que no habíamos comentado, cuando se encuentra por debajo del nivel de referencia. ¿Cómo será la energía potencial? Bueno, vamos a resolver los ejercicios. Entonces, la energía potencial del objeto A, o en la posición A, como lo queramos ver, sería masa 30 kilogramos por gravedad por 9.8 metros sobre segundo al cuadrado y por la altura. ¿Cuál es la altura del nivel A con respecto al nivel de referencias? Serían 2.3 metros, ¿verdad? Entonces por 2.3 metros. ¿Y cuál sería el resultado? Entonces serían 30 kilogramos por 30 por 9.8 por 2.3, el resultado 676.2, 676 joules. Ahora vamos con respecto al nivel B, energía potencial con respecto al nivel B. Bueno, la masa y la gravedad pues son las mismas,
Vamos a reciclar esa parte del ejercicio. Y ahora cambiaría el nivel, entonces para el nivel B tenemos aquí una altura de 1.2 metros. Y tendríamos que ahí hay menos energía potencial. 30 por 9.8 y por 1.2, el resultado serían 352.8, redondeando a tres cifras significativas, 353 joules, ¿verdad? Entonces, bueno, para llevar al objeto de este nivel a este punto, según el primer resultado, tendríamos que invertir 676 joules de energía, ¿verdad? O si soltamos ese objeto de ese punto a este, pues transferirá o perderá 676 joules. Ahora, en este punto, para llevarlo de este punto, de este nivel a este, ahí serían 353 joules, ¿verdad? Se requiere menos energía, lo que ya hemos mencionado. Pero ¿qué hay en el punto C? ¿Qué desnivel hay con respecto a la posición en C y al nivel de referencia? Pues en realidad la altura sería cero. ¿Cuánto valdría su energía potencial? 0 joules. En otras palabras, ¿cuánta energía necesitas invertir para llevar al objeto del punto C al punto C? Pues no necesitas invertir energía, ¿verdad? Entonces, ¿o cuánta energía liberaría un objeto que está en el piso si lo sueltas y el objeto ya estaba apoyado en el piso? No se liberaría nada de energía, ¿verdad? Y finalmente, algo que no habíamos comentado, que hay si el objeto está por debajo del nivel de referencia. Entonces la altura se considera negativa, se mide como si este fuera mi eje X, ¿verdad? Todo lo que medimos por arriba del eje X la altura es positiva y el debajo del eje X están las coordenadas negativas, ¿no? De la ordenada, como nos han dicho en la clase de matemáticas. Entonces ese 1.5 tendría que ser negativo. Serían 30 kilogramos por 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Y para el inciso o para la posición D por menos 1.5 metros. Y aquí el resultado pues obviamente sería negativo. Entonces el resultado serían menos 441 joules. ¿Y cómo interpretamos ese resultado? Bueno, pues para llevar al objeto de este punto, de esta posición a esta, ¿cuánta energía tenemos que invertir? No hay que invertir energía. La gravedad hace el trabajo, ¿verdad? Al contrario, ese objeto perdería energía para pasar de este punto a este otro. Es lo que tiene que ver con ese signo, ¿verdad? Pero bueno, ya como convención y como regla, si el objeto está por debajo del nivel de referencia, su altura sería negativa. Bien, entonces, como decíamos, hay que recordar que la energía potencial es relativa, eso puede provocar un poquito de ruido, pero finalmente déjame comentarte que también la energía cinética es relativa. Por ejemplo, ¿cuál es la energía? Vamos a explicar por qué es relativa también la energía cinética, y para eso mejor voy a quitar esto. Entonces, digamos, ¿cuál sería la energía cinética de una bala? No me quiero ver tan violento ahora, de un balón de medio kilogramo que se desplaza, vamos a poner a 72 kilómetros por hora. 72 kilómetros por hora, su masa es de medio kilogramo. ¿Cuánta energía cinética tendría? Bueno, tendríamos que, según lo que vimos en el tema de energía cinética, transformar esos kilómetros por hora a metros por segundo, y para eso tendríamos que dividir entre 3.6 y eso daría como resultado un 20 metros sobre segundo. Entonces su energía cinética sería un medio, 0.5 de la masa de 0.5 kilogramos por la velocidad al cuadrado, 20 metros sobre segundo. El sentido, bueno, ya no lo explico porque ya se explicó en la clase en el video de energía cinética, y puedes ver qué significa, cómo interpretamos ese resultado.
¿verdad? Entonces el resultado sería 100, aquí tendría 100 joules de energía. Pero así como la energía potencial, esa podría ser una energía potencial con respecto a un nivel de referencia específico. Igual aquí la energía cinética, esa energía cinética con respecto a qué la tiene. Bueno, a lo mejor no le encontramos sentido a la pregunta, pero bueno, pensemos que tengo aquí una barda y choca ese balón con esa barda que está en reposo. Entonces, ¿cuál sería la energía que le suministraría el balón a esa barda? Bueno, en realidad no suministra toda esa energía, ¿verdad? Parte de la energía se la queda el balón, pero suponiendo que perdiera toda esa energía cinética, ¿cuánta le suministraría? 100 joules. La energía cinética se pierde cuando el cuerpo pierde velocidad. Pero imagínate que no queremos sacar la energía cinética con respecto a ese muro, sino con respecto a una persona que está corriendo para tratar de evadir que el balón le pegue, ¿sí? Porque el balón va directo a la persona, ¿no? Entonces la persona no quiere que le pegue, pero pues no se mueve tan rápido como el balón. Digamos que la persona corre a unos 8 metros sobre segundo. La pregunta es, ¿liberará la misma cantidad de energía a la persona que al muro? ¿Verdad? No, es que es relativo, también depende aquí en este caso de, pues, si se está moviendo o con respecto a un objeto que se esté moviendo. Aquí tendríamos otro concepto que es el de velocidad relativa. Entonces, con respecto a la persona, el balón no se le aproximaría a 20 metros sobre segundo, sería como que se le aproxima a 12 metros sobre segundo. Entonces, la energía cinética para la persona, esta sería la energía cinética para el muro, para cualquier marco de referencias que esté en reposo, ¿no? Pero en este caso la energía cinética sería 0.5 por 0.5 y la persona a qué velocidad vería que se le acerca el balón a 20 metros sobre segundo, no, ¿verdad? Creo que es un poco obvio que vería que se acerca el balón a una velocidad igual a la diferencia de las dos velocidades, es decir, 20 menos 8, ¿verdad? Entonces serían 12 metros sobre segundo. Y en este caso tendría menos energía cinética, ¿verdad? El resultado serían solo 36 joules. Pero bueno, aquí si en el caso de la energía potencial establecemos un marco de referencias, con mayor razón cuando hablamos de energía cinética menos vamos a tener esta situación y por eso prácticamente nunca se menciona que la energía cinética es relativa. eh, Menos vamos a tener esta condición, vamos a pensar que el balón en referencia a todo lo que está a su alrededor y que está en reposo, ¿verdad? No vamos a pensar en objetos que se estén moviendo, pero bueno, bajo ciertas circunstancias, en un momento dado, algún ejercicio podría también incluir esta situación, ¿verdad? En conclusión, tanto la energía cinética como la energía potencial son relativas, es un detalle de estos dos tipos de energía.